Bien, gracias a Ceci Salamanca con el pronóstico del tiempo. Y para nosotros es un gusto recibir a Abel Núñez, quien es nuestro especialista en comportamiento humano, con un tema muy importante. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Abel. Qué gusto Muchas tenerte gracias. aquí. Igualmente, gracias. Oye, vamos a platicar de cómo superar un trauma. Situación delicada, situación que muchos han sido afectados en sus personas, incluso de manera íntima. Digo, se me vino a la mente los casos de este diputado federal de Morena, de Félix Salgado Macedonio. Imagínate las víctimas o las presuntas víctimas, ¿no? El trauma que deben de llegar a tener. Primero definamos, Abel, qué es un trauma para después ver cómo se puede solucionar y también, pues, qué problemas te puede acarrear. Claro, bueno, trauma es realmente, en palabras muy coloquiales, una herida, pero psíquica, psicológica. Es como un GIF. Cuando vemos en Facebook, en redes sociales, algo que se repite, es como un GIF, como un bloqueo, un recuerdo bloqueado en la mente que se repite y se repite. Y eso genera síntomas que pueden ser montonales, ¿no? Depresión, ansiedad, puede ser insomnio, puede ser cualquier reacción fisiológica, mental, emocional. Entonces, es cuando existe una, digamos, subida, algo que nos saca de nuestro balance y nos afecta y se queda guardado, repito, como si fuera un bucle. Ahora, ya definimos lo que es el trauma. ¿Qué tan peligroso puede ser o qué consecuencias puede traer? Hay tipos de traumas, o sea, podemos decir que hay traumas con T minúscula y con T mayúscula, ¿no? Cualquier cosa que te afecta, que vas recordando, que vas rumiando, se dice en psicología, y que te sigue afectando, puede ser que tus compañeros se burlaban en la escuela de ti y te sigue afectando en la interrelación social, eso es un trauma. Pero también hay desastres naturales, también hay cuando perdiste tu casa, en los terremotos que ha habido en México, violaciones sexuales. Pero algo súper interesante que quiero compartirles es que un trauma se da cuando la persona lo interpreta como trauma o lo interpreta como algo negativo. Por ejemplo, y esto es interesante, una persona que tuvo, por ejemplo, un abuso sexual, pero a esa edad, y no fue con violencia, a esa edad esa persona, ese niño o niña, no supo que era un abuso sexual, aún no hay un trauma, si no hay un tema de violencia, digamos, si fue a través de un engaño, un juego, no hay trauma. Pero cuando va creciendo ese niño o niña y se da cuenta qué es un abuso sexual, qué es una violación, y se da cuenta que a ella se lo hicieron o a él se lo hicieron, aparece el trauma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trauma se genera con la interpretación. Cuando yo interpreto que me ha pasado esto negativo, ahí se genera el trauma y no antes. Oye, Abel, o sea, puede haber una situación que le pase a dos personas la misma cosa y que a una le sea trauma y que a otra persona no le afecte. Exactamente, eso es algo súper interesante porque entonces ya no nos tenemos que enfocar en el evento, sino en cómo la persona es capaz de percibir o interpretar algo. Es decir, si nosotros fuéramos dueños de nuestras interpretaciones, de los significados que le atribuimos a las cosas, nosotros mismos podríamos así cambiar los traumas o sanarlos, digamos. Obviamente esto no es tan sencillo y por eso se requiere acompañamiento. Pero realmente tú vas a terapia o a coaching o a cualquier tipo de acompañamiento y lo que te ayudan es a esto, a ir buscando reencuadrar o resignificar lo que ha pasado. Así eso te iba a preguntar. Ahora, ¿cómo superar un trauma? Aquellas personas que ya detectaron que lo tienen, ¿cómo pueden salir de esto? Hay 3 pasos que yo recomiendo. El primero, aunque a veces cuesta, es la aceptación. O sea, aceptar que pasó. Ese es lo primero. ¿Y cómo puedes aceptarlo? Entendiéndolo. O sea, entender por qué pasó, o sea, cuál fue la razón de que pasó. Y a veces algo que a veces también cuesta entender es entender las intenciones positivas de si hubo otra persona, de la persona agresora. O sea, hay un principio, no me quiero extender mucho, pero hay un principio que dice todo comportamiento tiene una intención positiva del inconsciente. O sea, a veces entender que no fue personal, sino que fue un tema circunstancial, ayuda. Pero bueno, aceptar es el primer paso. El segundo paso sería aprender. Es decir, qué valor, qué aprendizaje, qué cosa útil sí me dejó esto. Y cualquier cosa, lo más fuerte que sea, como una violación, como algún desastre o lo que sea, uno lo puede resignificar y aprender, dejar un aprendizaje de eso. El tercer paso, si haces bien los primeros 2, sería el tema de liberar, ¿no? ¿Y cómo liberas, cómo sacas este trauma, cómo se cierra la herida? A través del perdón. Cuando uno perdona,
se libera. No es que libere yo al otro. Cuando uno perdona, uno se libera. Porque fíjense, este es otro principio. Una persona que no perdona tiene que justificar y tiene que enjuiciar el por qué no perdona. Entonces todo el tiempo está generando pensamientos, creencias, ideas negativas acerca de lo que le pasó. Por tanto, lo está recordando, lo está amplificando, lo está maximizando y le está perjudicando más. Ok. Caramba, pues oye, sin duda alguna en el auditorio habrán personas que estén padeciendo esto, que se sientan intranquilas, que no puedan vivir, porque pues, un trauma te puede llevar a eso, ¿no? Sí. Digo yo, bendito Dios, no sé lo que sea un trauma, pero hay personas que sí lo deben de sufrir mucho. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Claro, en mis redes sociales como Abel Núñez, el comunicólogo de la mente, Instagram, Facebook, el canal de YouTube. Excelente, ahí para que se pongan en contacto con Abel y de verdad dense la oportunidad de obviamente poder cambiar sus vidas, porque aquellas personas que tienen un trauma a veces les afecta ya a lo largo de su... Y piensan que lo van a tener que cargar siempre. No, lo pueden trabajar y qué mejor que con nuestro especialista. El problema no es lo que nos pasó, sino cómo vemos lo que nos pasó. Claro. Y cómo enfrentarlo, ¿no? Sí. Y cómo Exacto. salir de eso. En Y todo eso le superarlo, puede ayudar mi querido Abel Núñez. Abel, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes nuevamente. Bien, vámonos rápidamente a una pausa y nosotros... Nos despedimos por el día de hoy, pero mañana desde muy temprano, 5:59, estamos de regreso en Telediario. Cuídense mucho, pausa, regresamos con Viva la Vida.